Lamine Yamal no ganará la Champions League de su consagración. Los postes, 3 entre la ida y la vuelta de la semifinal ante el Inter, y las paradas de Sommer le impidieron ser el héroe del Barça, aunque sus 210 minutos de eliminatoria fueron fabulosos. Lamine Yamal, lo dimos todo, este año no pudo ser, pero volveremos, no tengas dudas. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Culers, no pararemos hasta que este club esté donde debe estar, en lo más alto. Cumpliré mi promesa y lo traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo. Pero el domingo es otra final, y todos tenemos que estar juntos. Visca el Barça. Lo hemos dado todo, este año no ha podido ser, pero volveremos, no tengáis ninguna duda. Culers, no pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto, escribió en las redes sociales. Y añadió que cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo. Pero el domingo es otra final y hay que estar todos juntos. Visca el Barça. De esta manera, aunque no había ninguna duda al respecto, también queda claro que Lamine Yamal seguirá en el Barça y renovará su contrato en verano. La eliminación del FC Barcelona en las semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán fue un golpe duro, especialmente por la forma en que se produjo. A pesar de la brillante actuación de Lamine Yamal, quien fue una de las figuras destacadas del equipo, el conjunto blaugrana no logró asegurar su pase a la final en Múnich. Un partido de infarto. En el partido de vuelta en el Giuseppe Meazza, el Inter se adelantó con goles de Lautaro Martínez y Hakan Çalhanoğlu. Sin embargo, el Barça reaccionó con tantos de Eric García, Dani Olmo y Rafinha, colocando el marcador 2-3 a favor. Cuando parecía que el pase a la final estaba asegurado, Francesco Acerbi empató en el tiempo añadido, forzando la prórroga. En el tiempo extra, Davide Frattesi marcó el gol definitivo que clasificó al Inter con un global de 7-6. Lamine Yamal, la gran revelación. A pesar de la eliminación, Lamine Yamal dejó una impresión imborrable. El joven de 17 años fue una constante amenaza para la defensa del Inter, generando múltiples oportunidades de gol. A lo largo de la eliminatoria, estrelló el balón en los postes en 3 ocasiones y se topó con las intervenciones decisivas del portero Yann Sommer. Su actuación no pasó desapercibida, y figuras del fútbol internacional, como Jamie Carragher y Thierry Henry, elogiaron su talento y madurez en el campo. Compromiso con el futuro. Tras el partido, Lamine Yamal expresó su determinación y compromiso con el club a través de las redes sociales. Lo dimos todo, este año no pudo ser, pero volveremos, no tengas dudas. Cumpliré mi promesa y lo traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo. Pero el domingo es otra final, y todos tenemos que estar juntos. Visca el Barça. Estas palabras reflejan no solo su deseo de conquistar la Champions League en el futuro, sino también su compromiso con el equipo en los desafíos inmediatos. Renovación en camino. En cuanto a su continuidad en el club, el FC Barcelona y Lamine Yamal tienen un acuerdo para extender su contrato hasta 2030 una vez que el jugador cumpla 18 años este verano. Aunque existen algunos desafíos financieros relacionados con el límite salarial y la necesidad de generar ingresos adicionales, ambas partes están comprometidas con la renovación. El director deportivo del Barça, Deco, ha declarado que Lamine es una pieza clave para el futuro del club y que su continuidad está asegurada. Mirando hacia adelante. A pesar de la decepción en la Champions League, el FC Barcelona tiene la oportunidad de cerrar la temporada con un título La Liga en el próximo clásico, que es justamente el siguiente partido. El equipo, liderado por jóvenes talentos como Lamine Yamal, buscará levantar el trofeo y brindar una alegría a su afición. La actuación de Lamine Yamal en esta temporada ha sido una de las notas más destacadas para el Barça. Su talento, determinación y compromiso auguran un futuro brillante tanto para él como para el club. Al Barça le sobró un minuto. Los de Hansi Flick se veían en la final con el 2-3 de Rafinha en el 88 minutos, pero el Inter empató en el añadido y Frattesi marcó el 4-3 en la prórroga. Sommer fue decisivo con sus paradas. No pudo ser. Al Barça le sobró un minuto para estar en Múnich el 31 de mayo, pero Acerbi llevó el partido a la prórroga y ahí Frattesi clasificó al Inter para la final. Si el 3-3 de la ida ya fue un partido digno de una final, la vuelta no le fue a la zaga. Los de Inzaghi ganaron la eliminatoria con un 7-6 total que pasará a la historia del torneo. El Barça perdía 0-2 en la ida y remontó, perdía 2-0 en la vuelta y remontó.
Rafinha hizo el 2-3 en el minuto 88 y rozó la final, pero los italianos son así y nunca te puedes fiar de ellos. Un equipo que estaba muerto fue capaz de empatar en el 93 minutos del añadido y remontar en la prórroga a un gran Barça que se quedará sin su soñado triplete. Las paradas de Sommer, el poste y algunos errores graves en defensa dejaron al Barça sin una final que pudieron merecer, pero encajando tantos goles es complicado. No hay que ser un lince para saber que la defensa es la línea menos buena del Barça y más sin la presencia de Jules Koundé y Balde, sus dos laterales titulares. Hansi Flick optó por meter a Eric García en la derecha y mantener a Gerard Martín en la izquierda pese a que la ida no estuvo muy fino. Inzaghi repitió el equipo de Montjuic arriesgando con Lautaro, que apenas entrenó durante la semana por la lesión que sufrió en la ida. Y tampoco hay que ser un lince para saber que el Inter no iba a conceder tanto balón al Barça como en la ida. Y menos con el ambiente que había en la grada. Los de Inzaghi arrancaron el partido con una presión individual sobre la salida de juego del Barça, con especial atención y marcaje sobre Lamine Yamal. Igualar lo que fue el choque de ida era una misión imposible y más con el miedo intrínseco que conlleva saber que fallar en este choque implica no llegar a la final. El Inter estaba más cómodo con el paso de los minutos ante un Barça que vivía de las galopadas de Lamine. Barella dio el primer aviso serio a Chesney justo antes de que el Inter pusiera la eliminatoria a su favor a los 21 minutos. Despiste de Dani Olmo que pierde un balón ante Di Marco en zona complicada y la contra rápida italiana acaba con un pase de la muerte de Dumfries sobre Lautaro para que el argentino marcara a placer. El Barça reaccionó bien al gol y tuvo ocasiones con un remate cruzado de Dani Olmo, otra tras un centro de Rafinha sobre Ferran que salvó en una instancia a Cervi y la más clara de Lamine Yamal, que acabó una contrallevada por Olmo con un remate claro algo desviado. Pero justo antes de llegar al descanso, llegó una jugada clave del partido. Contra italiana con balón a Lautaro que cae derribado en el área por Cubarsí. Marciniak no pita nada en un principio, pero le llama el VAR y pita un penalti que transforma Calhanoglu para el 2-0. Se podían prever cambios en el Barça tras el descanso, por ejemplo Lewandowski, pero Hansi Flick tiró de los mismos. Los de Hansi Flick tenían el balón y buscaron un gol rápido que les metiera en el partido. El Inter no presionaba tan fuerte como en el primer tiempo, pero sus contras eran muy peligrosas. El dominio catalán tuvo premio a los 54 cuando un centro de Gerard Martín lo empalmó a la escuadra Eric García para meter de lleno a los de Hansi Flick en el partido. ¡Qué paradas de Sommer! Este Barça se ha especializado en remontadas a lo largo del año. El gol de Eric García provocó un subidón en el juego azulgrana ante un Inter al que se le metió el miedo en el cuerpo. Y el empate estuvo a punto de llegar en una nueva jugada llevada por sus laterales, pero esta vez Sommer hizo un paradón al remate centrado de Eric García tras un nuevo pase de Gerard Martín. El lateral izquierdo del Barça, que no estuvo bien en la ida, culminó un cuarto de hora para enmarcar metiendo un centro medido para que Dani Olmo empatara de cabeza. Los de Hansi Flick solventaron un problemón en 15 minutos, así es este Barça. Tras el 2-2, solo existió un equipo sobre el campo. El Inter apenas tenía el balón ante un Barça crecido. El 2-3 pudo llegar tras un penalti sobre Lamine pitado por Marciniak, pero el VAR le hizo rectificar y se transformó en falta fuera del área. Inzaghi sacó a Darmian y Taremi y luego a Zielinski y Frattesi buscando un leve cambio en su equipo, pero era imposible ante el empuje de un Barça que solo tenía el gol en su mente. Lamine lo tuvo cerca con un gran disparo que obligó a Sommer a lucirse de nuevo. El baño azulgrana merecía la final y lo que tiene este Barça de las remontadas es que le sale casi todo. Cuando el partido se iba a la prórroga un apagado Rafinha apareció en el mejor momento y marcó el 2-3. Con la derecha tras un doble remate que desvió Sommer. El poste evitó el 2-4 en un disparo de Lamine. El mazazo para el Inter parecía definitivo, pero no te puedes fiar de un equipo italiano y en su única llegada en la segunda parte empató a Cervi, que había subido al ataque a la desesperada, al rematar un centro de Dumfries en el 93. La prórroga dio alas al Inter ante un Barça tocado. Y los italianos, que parecían hundidos y derrotados en la segunda parte, se rehicieron y llegaron a ponerse 4-3 tras un gol de Frattesi en el que Araujo no está muy afortunado perdiendo su posición. El Barça lo intentó de todas las formas posibles, ya con Lewandowski sobre el campo, pero Sommer volvió a estar sensacional a dos remates ajustados de Lamine Yamal. Los italianos aguantaron los últimos minutos a la italiana y lograron el pase a la final. Un pase que merecieron ambos equipos después del pedazo de eliminatoria que disputaron. Sommer evita la heroicidad del Barça.
El Inter pasa a la final de Múnich tras derrotar al Barça en la prórroga con un gol de Frattesi. Eliminatoria legendaria. El equipo de Hansi Flick levantó un 2-0 a un 2-3 hasta el minuto 93 minutos que empató Acerbi. Nada que reprochar a un Barcelona descarado. El Barcelona cayó con la cara muy alta en otra oda al fútbol que puede resumir una de las mejores eliminatorias de Champions League que se han vivido. El Inter levantó un partido que tenía ganado en la primera parte con 2-0, que lo tenía perdido en la segunda tras un recital blaugrana y que se decidió por los detalles de un equipo empujado por su afición, que empató en el descuento, decidió en la prórroga y que tuvo en Sommer, el portero interista, el antídoto a un Lamine Yamal sensacional de nuevo. Hansi Flick es un tipo de ideas claras con un estilo y es innegociable. Por eso, en la alineación inicial apostó por una pareja de centrales conocida como la que forman Íñigo y Cubarsí, buscando la salida de balón, y también fiel a su credo, le volvió a dar la oportunidad al joven Gerard Martín, que de estar en el Cornellá ha pasado a jugar una semifinal de Champions en solo 2 años. Su partido fue descomunal. Si el Barça era fiel a su estilo, Inzaghi lo era al suyo. Después del numerito de la ida con que si Dumfries o Thuram no llegaban, y vaya si llegaron, en el partido de vuelta Lautaro fue titular después de una semana de escenificación de los dolores. Y como en la ida, el muerto estaba muy vivo. Marcó y forzó un penalti en la primera parte. Como asegura un amigo italiano, si un italiano te dice que el plato es de espagueti, asegúrate apartando la salsa para ver qué es lo que hay debajo. Pero más allá de las tretas prepartido, la primera parte fue absolutamente del Inter, que supo resguardarse, dar la sensación al Barça que dominaba el partido y al equipo blaugrana en oleadas de intensidad brutal. Es decir, empezó el partido con el factor Lamine Yamal intimidando a los italianos, que esta vez vía Di Marco, no se anduvieron con contemplaciones. Le dieron como a una estera con la complacencia del mejor árbitro del mundo. Tuvo lo que parecía un buen inicio el Barcelona hasta que la centrifugadora italiana empezó a carburar. Íñigo ya salvó una magnífica salida de balón de Bastoni y el Barcelona empezó a hacerse pequeño en su área, llegando a ceder 3 saques de esquina seguidos, algo que estaba prohibido en el cartel que debió colgar Hansi Flick en el vestuario. Aún así, cuando parecía que el Barça sobrevivía a la primera oleada, Dani Olmo perdió un balón impropio a estas alturas y le regaló el primer gol a los italianos. El Barcelona reaccionó gracias, como no, a Lamine Yamal, que siguió intentando profundizar por su banda. De nuevo, el equipo de Hansi Flick se creyó que dominaba y llegó la segunda centrifugadora del Inter, que llegó en los instantes finales del primer tiempo. Calhanoglu y Mkhitaryan dispararon de lejos y Lautaro, de nuevo, ganó un balón y supo acomodar el cuerpo para que en la emergencia Cubarsí le hiciera penalti que Marciniak señaló a instancias del VAR, que en cambio pasó por alto el pollo que montaron tras la transformación del mismo por parte de Calhanoglu, Acerbi e Íñigo Martínez. Con el 2-0, al Barça le quedaba escalar un Everest ante un Inter al que todo le estaba saliendo bien. Sin cambios en la reanudación por parte del Barcelona, donde Hansi Flick siguió confiando en los mismos, incluso en un Dani Olmo perdido, un Rafinha ineficaz y un Ferran muy voluntarioso. Pero el Barça seguía estando a un gol de amenazar y mira tú, amenazó. Volviendo de la tumba sometió al Inter en una segunda parte descomunal. Primero marcó Eric García el 1-2. Y el Meazza tembló. Y 5 minutos después, Dani Olmo arregló su partido con un gol de cabeza que empataba el partido que el Inter tenía en la mano. Los italianos temblaban ante un Barcelona que no les dejaba pasar de medio campo. Lamine Yamal era una tortura para los defensas italianos. Se fue Di Marco y salió Carlos Augusto, que volvió a sufrir al de Rocafonda, que reclamó un penalti que el VAR, de nuevo, volvió a sacar fuera del área. El Barcelona se vio en la gloria en el minuto 88 cuando Rafinha marcó el 2-3 tras rechace de un Sommer que había vuelto a ser el mejor de su equipo con 2 paradones. En el alargue, Lamine Yamal tuvo el partido en su pie y disparó al palo, pero en la jugada siguiente, el Inter sacó petróleo de su única ocasión y Acerbi llevó el partido a la prórroga donde Frattesi vio portería y Sommer se agigantó ante un Lamine Yamal descomunal, que dejó de nuevo claro que es un fuera de serie. El fútbol es cruel con los jóvenes. Marciniak, también. Íñigo sobre el árbitro, todo el mundo ha visto que las decisiones cayeron en el mismo lado. El central también explicó tras el partido los motivos que le llevaron a protagonizar un momento de tensión con Acerbi: me ha celebrado el gol en el oído, me he enfadado, pero el escupitajo no ha ido a él, me hubieran expulsado. El ambiente y los ánimos acabaron tensos entre los jugadores del Inter de Milán y el FC Barcelona al final de la primera mitad en el Giuseppe Meazza.
Tras el penalti de Hakan Çalhanoğlu, que significaba el 2-0 en el marcador, las cámaras se dirigieron a Íñigo Martínez y Francesco Acerbi, que tuvieron que ser separados por el resto de jugadores de campo. Lamine Yamal no ganará la Champions League de su consagración. Los postes, 3 entre la ida y la vuelta de la semifinal ante el Inter, y las paradas de Sommer le impidieron ser el héroe del Barça, aunque sus 210 minutos de eliminatoria fueron fabulosos. Lo hemos dado todo, este año no ha podido ser, pero volveremos, no tengáis ninguna duda, culers, no pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto, escribió en las redes sociales. De esta manera, aunque no había ninguna duda al respecto, también queda claro que Lamine Yamal seguirá en el Barça y renovará su contrato en verano. Un Rafinha desaparecido en muchos tramos, el equipo catalán se lanzó a por la épica. Porque si algo ha demostrado este Barça a lo largo de la temporada, es que cuando parece más débil, saca fuerzas de donde no hay. Y si bien muchos cuestionaron la falta de reacción rápida de Hansi Flick desde el banquillo, lo cierto es que el equipo, con alma y fútbol, logró remontar hasta un 2-3 que rozaba lo legendario. Lamine Yamal se convirtió, una vez más, en el eje de todo. Jugando con una madurez impropia de su edad, generando ocasiones, arrastrando rivales, sacando faltas, disparando a portería. 3 postes y 4 intervenciones de mérito de Sommer impidieron que esta eliminatoria fuera su consagración definitiva. Pero que no haya dudas, su consagración es cuestión de tiempo. No hubo milagro en Milán, pero sí hubo orgullo. El Barça cayó con la frente en alto, fiel a su estilo, empujado por un grupo de jóvenes liderados por un chaval de 17 años que ya carga con el escudo como un veterano. Las lágrimas en los rostros de los jugadores no eran de frustración, eran de entrega, de saber que estuvieron cerca, de saber que lo dejaron todo. Y Lamine, el primero. Su mensaje en redes sociales lo deja claro, no se va, no se rinde, no se esconde. Se queda, lucha y promete regresar más fuerte. Volveremos. Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona. La Champions se le escapó entre los dedos. Pero Lamine Yamal no es de los que lloran mucho tiempo. Ya piensa en la siguiente final. Ya piensa en el clásico del domingo. Ya piensa en levantar la liga. Y más allá, en conquistar Europa. Porque el fútbol le debe una. Porque él se la merece. El espíritu del Barça, nunca rendirse. Eric García prendió la mecha con un zapatazo imparable desde la frontal tras un centro templado de Gerard Martín, el chico que hace apenas unos meses era un desconocido y ahora se erigía como un protagonista inesperado de la noche. A partir de ese momento, el Barça se lanzó con todo. Sommer empezó su recital, primero frustró a Eric otra vez con una estirada monumental, luego a Dani Olmo tras un cabezazo milimétrico. El empate era cuestión de tiempo y llegó gracias a una jugada colectiva, con Gerard desbordando por la izquierda y sirviendo un balón preciso que Dani Olmo mandó a la red. 2-2 y el Barça era una tormenta perfecta. El Inter no tenía respuestas. En el banquillo, Inzaghi miraba al cielo mientras Hansi Flick pedía calma. Pero no había lugar para la mesura, el Barça quería la final. Rafinha, hasta entonces apagado, cazó un rechace en el área tras una doble parada de Sommer y la empujó al fondo con la pierna menos hábil, 2-3 en el minuto 88. La locura estalló en la grada visitante. Los culers ya se veían en Múnich. Un minuto de más, una pesadilla eterna. Pero el fútbol es cruel, y los partidos no terminan hasta el pitido final. Cuando el Barça ya acariciaba la gloria, Dumfries desbordó por banda derecha, centró al área y Acerbi, que había subido como último recurso ofensivo, remató de cabeza para empatar en el 93. Mazazo. En la prórroga, el Barça pagó el esfuerzo. Araujo falló en la marca y Frattesi, como un fantasma, apareció solo para marcar el 4-3 que sellaba la clasificación del Inter. La impotencia y la rabia se mezclaban en los rostros blaugranas, pero también el orgullo. Porque este equipo había demostrado coraje, personalidad y un compromiso incuestionable. Lamine Yamal tuvo 2 más. 2 que podrían haber cambiado la historia. Pero otra vez Sommer, convertido en un muro inexpugnable, negó el milagro. Una eliminación que duele, pero que une. Tras el pitido final, muchos jugadores del Barça cayeron al césped. Las lágrimas de Cubarsí, el lamento de Eric, el silencio de Hansi Flick. Pero entonces apareció Lamine Yamal. Con apenas 17 años, tomó el micrófono y, con la entereza de un veterano,
habló por todos. Lo dimos todo, este año no pudo ser, pero volveremos, no tengas dudas. Cumpliré mi promesa y lo traeré a Barcelona. No pararemos hasta conseguirlo. Pero el domingo es otra final, y todos tenemos que estar juntos, visca el Barça. Un mensaje que electrizó a los culers de todo el mundo. En cuestión de horas, sus palabras inundaron las redes sociales. Incluso jugadores legendarios del Barça, como Carles Puyol y Andrés Iniesta, compartieron el vídeo de sus declaraciones, añadiendo palabras de aliento. Renovación asegurada. Pese a la tristeza de la eliminación, la gran noticia para el Barça es que Lamine Yamal se quedará. El club ya tiene un acuerdo para extender su contrato hasta 2030, apenas cumpla 18 años en julio. De Colo ha dicho claro, no hay proyecto sin Lamine. Es el pilar de nuestro futuro. ¿Y ahora qué? El Barça no tiene tiempo para lamentos. El domingo, se juega el clásico ante el Real Madrid. Un partido que puede definir la liga. Un nuevo escenario para que Lamine vuelva a brillar. Hansi Flick ha pedido unidad. La afición ha respondido. El club está vivo. Este no fue el final. Fue solo el inicio de una nueva era. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.